Y bueno, y quedó como el Pacto de Mayo, ¿no? Ahí donde invitó a los gobernadores y más políticos como para que se unan o apoyen, ¿no? Y que estén presentes, por supuesto, en este pacto del 25 de mayo. Son una serie de 10 puntos que, bueno, ya le habíamos comentado a Ninfa Alvarenga, representante de La Libertad Avanza aquí en la provincia de Misiones, para poder charlar en esta columna que ya tiene los días miércoles a Don Oren, desde el Espacio de la Libertad, y bueno, que nos brinde su opinión un poquito de los puntos principales que hay que tener en cuenta, y bueno, también si cree que la provincia de Misiones estará participando o no. Ninfa, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por atendernos como siempre. Sol Pedroso y Nicolás Antonovich, te saludamos. Buenos días, Ninfa. Buen día, gracias por invitarme como siempre, y bueno, un saludo a todos los de la mesa y a todos los ciudadanos de Iguazú. Muchísimas gracias a vos. Con respecto al pacto del 25 de mayo, lo que podemos decir, ¿qué sería ese pacto para que la gente lo entienda? Es un listado de 10 políticas públicas, 10 políticas de Estado, mejor dicho, no tanto públicas sino de Estado, para que sigan estas políticas subsistiendo en el tiempo. Entonces, se convoca a todas las fuerzas políticas en la ciudad de Córdoba, a las 23 provincias y a la ciudad autónoma, para afirmar el pacto. O sea, ya se debatió antes, esa es una corrección que tendríamos que hacer. No es que se va a debatir ese día, sino que el debate está anteriormente ya instalado. Por eso se dice que meramente hay que tratar la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. El Congreso lo tiene que aprobar. También hay que llegar a un nuevo pacto fiscal, anteriormente a juntarse el 25 de mayo y hacer la firma, que sería el cierre y digamos, un pacto a llevar adelante a partir de ahora hasta, no sé, 100 años. El pacto fiscal vendría a ser el punto número 2, ¿no? Donde dice el equilibrio fiscal innegociable, ¿no? Claro. De esto de déficit cero y más como la plantea Javier, ¿no? Claro, pero el equilibrio fiscal innegociable que dice el punto 2 ya estaría dado antes. ¿Por qué? Porque primero se tiene que firmar el pacto fiscal en el Congreso, un nuevo pacto fiscal. Una vez que se debata ese pacto fiscal, ahí recién se va a poder, y además se apruebe la ley de bases y puntos de partida, entonces recién ahí se puede decir que estaríamos listos para firmar entre todas las provincias y Cava este pacto de mayo. En uno de los puntos, sí, por supuesto, el déficit cero, del que tanto habla Javier, que es motivo de sus desvelos permanentes, por lo cual se está revisando cada organismo nacional. Se va con esta brigada anticorrupción famosa de la ministra Petovelo, que aterrizan los organismos y va sector por sector comenzando a auditar. Sí, va depurando todo, digamos, ¿no? Se intenta depurar. Por supuesto que el Estado es inmenso y en 100 días de gobierno eso no se puede hacer. O sea, no se puede hacer completamente, recién se está empezando, pero lo que ya se ha descubierto ha generado muchísimo ahorro fiscal. Empezamos por ahí, que es lo que necesitamos para tener reservas, para que funcione un poco mejor también el Estado. Es una tarea titánica, la verdad que el haber iniciado esto y haberlo encarado ya de por sí es todo un mérito, ¿no? Y yo no me quiero imaginar cuando terminen los 4 años de gobierno cómo ya va a estar bastante depurado todo, si es que seguimos en el mismo camino, ¿no? Bueno, todo este trabajo inmenso se está realizando primero en el Estado Nacional. Lo que se quiere también es que este trabajo baje a las provincias, porque se les está pidiendo a las provincias un punto, entre todas, un punto de ahorro fiscal, ¿no? Siendo que la nación está encarando 15 puntos de ahorro fiscal. ¿Para qué? Para lograr precisamente esto que el presidente quiere, que es el déficit fiscal cero. ¿Qué significa esto? Que nosotros no le debamos, o sea, no tengamos, no gastemos más de lo que ingresa. De lo que ingresa. Eso sería. O sea, ingresa 10, se gastan 10, y si es posible menos para también, tener algún ahorro.
si es posible menos para tener algún ahorro. Y en realidad tenemos que gastar menos porque también tenemos que pagar muchas deudas, ¿no? Entonces, claro, lo que ingresa, bueno, o sea, sabemos que es muy difícil. El país tiene que seguir funcionando. Y se está buscando la manera que no sea que el Estado tenga que pagar hasta lo ínfimo, digamos, ¿no? Sino que ver, bueno, a ver, que se privatiza, de qué se pueden hacer cargo los privados y de paso generan trabajo genuino, se genera competencia, etcétera, cosa que no hemos visto, porque no sé si ustedes se fijan acá en Misiones, el Estado es empresario también. Sí. Cuando el Estado no tiene que ser empresario. Además, no es empresario per se, sino es un empresario ficticio, porque alguien que no tiene riesgo de caer en quiebra, ¿cómo lo podemos considerar empresario? Claro. Porque tiene un flujo ilimitado, que es el bolsillo de los misioneros, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, si le va bien, toda la compañía, si le va mal, no importa, porque la plata no sale del bolsillo de ninguno de lo que esté firmando, ¿no? Por supuesto, por eso el despilfarro, además, los viajes en jet privados, sí, o sea, son de la nobleza, digamos, mientras la gente cada vez está más pobre y cada vez puede llegar con muchísima dificultad a fin de mes y va resignando consumo, ¿no? Va resignando cosas que a lo mejor compraba siempre con el fruto de su trabajo, porque su trabajo es lo que le da de comer, digamos, ¿no? Y bueno, y tiene que resignar un montón de cosas y a lo mejor tiene que pasar a alimentos de segunda categoría, o sea, no segunda categoría, sino de segundas marcas, claro, o terceras, o a lo mejor ir a la feria a comprar. ¿Por qué? Porque, bueno, no le alcanza el dinero. Y bueno, y justamente eso se quiere aplicar... Todo el resto de las cuestiones, de la salud, que justamente esa economía que está llevando adelante el argentino, ¿no? Es decir, mira, yo tengo un sueldo de, no sé, 200.000 pesos, listo. ¿Qué me alcanza? Sí. Haré esto, ¿qué tengo que hacer? Tener más ingresos, bueno, buscar hacer una changa. Y se va cuidando, arranca a comprar... con segundas marcas, terceras marcas, ya por ahí ya si tenía un vehículo, ya lo... Claro, ya lo... Otro trabajo más. Y bueno, y así, digamos... En vez de cuidar a los chicos, tiene que salir a laburar en 2 trabajos también, entonces... Claro, esa economía del argentino que lo está haciendo el ciudadano, el que quiere hacer naciones, y mira, nosotros tenemos estos ingresos y también... tenemos que tratar de evitar que haya un déficit fiscal como venimos presentándose un montón de tiempo. Las empresas del Estado vienen siendo deficitarias, entre ellas Aerolíneas Argentinas, ¿no? Señores. Sí. Y por eso Javier Milei, cuando era diputado, decía que el déficit es inmoral. Es inmoral. Y aparte era una bola que seguía creciendo, o sea, y todos los diputados levantaban la mano y votaban por ese déficit, 30.000 millones de dólares todos los años, que se iba acumulando, obvio. Claro. Si a nosotros nos pasara eso, que todos los años tenemos unas deudas tremendas, ya sean deudas externas o deudas internas acá a nivel nación, digamos, ¿no? Si a nosotros nos pasara eso, nosotros quedaríamos en la calle rápidamente. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de lo que podamos producir nosotros. Bueno, el país es lo mismo. Sí. Por supuesto que es mucho más complejo, hay muchas más áreas y cuestiones, digamos, que tienen nombres a veces difíciles. Sí. Pero es tan simple como no gastar más de lo que ingresa. Entonces, sí, hay muchos reclamos, el país está realmente en un descalabro económico, social. Hay demasiada gente con carencias, es verdad eso, es verdad, es que la gente la está pasando mal porque se están sincerando los precios, entonces todas las tarifas pisadas durante tantos años, todo eso se está acomodando, están acomodando los números, se está ordenando. Ahora, esto era absolutamente necesario, porque de a poco nosotros, con la ilusión del Estado presente y de que te daba subsidio para esto y para lo otro, nos íbamos deslizando hacia Venezuela, lentamente. Y el Estado cada vez más grande y la gente que vive del Estado, ya sea porque el sistema los empuja hacia eso, o sea porque realmente lo hacen conscientemente, era cada vez mayor. Y un Estado
gigante como el que tenemos, que es casi el 50% del Producto Bruto Interno, es inviable. Por eso, otro de los puntos sobre los que habla Javier Milei es la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno. Sí. Que eso vendría a ser lo que los liberales clásicos siempre sostienen, digamos que el Estado puede crecer, ponele hasta el 25% del PBI. Si es más grande que eso, ya no, el país ya no se desarrolla. Empieza a retroceder en su desarrollo, por lo cual siempre hay que tender a achicar el Estado, lo más que se pueda, para que además se genere lo que se está generando ahora. Yo no sé si ustedes vieron que en los mercados las acciones de nuestras empresas están volando, digamos, están subiendo. ¿Por qué? Porque realmente están viendo que Javier Milei está cumpliendo o tratando de cumplir como puede todas esas promesas de campaña que se basaron precisamente en recortar los gastos. Él nunca prometió nada de que te vamos a regalar esto y te vamos a regalar lo otro, y lo que siempre hacen, digamos, ¿no? Sí, no, en campaña dijo todo lo que iba a suceder, los ministerios que se iban a cerrar. Ahora cerró hace poco el Instituto de Agricultura también, que había una cantidad de empleados X. Ayer me llamaron gente de las ferias francas, me llamó y estaban contentísimos. Me dice hay una asociación, bueno, que me llaman siempre, y bueno, me dijo, estamos felices porque cerraron ese curro, dice, de la agricultura familiar. Bueno, qué bueno, le digo, sí, y así se ve en cada área. Aparte, generalmente todo este tipo de ministerios, todo este tipo de regulaciones, como por ejemplo la ley de alquileres, ¿no? Todo aquel propietario y también el inquilino iba por fuera de la ley de alquileres, porque claramente no le servía ni a uno ni a otro. La oferta de alquileres después de eso, que fue derogada, empezó a crecer exponencialmente a 180% más de lo que había. O sea, hay cosas que el gobierno quiere intervenir claro, el gobierno quiere intervenir o controlar al Estado, ¿no? Y van a contramano de la realidad de la gente, y también hay una realidad de que cada provincia y hasta municipio, te digo, tiene su propia dinámica, ¿no? Nosotros acá en Iguazú hablamos siempre de la dinámica que tenemos con la frontera, que es muy distinta que por ahí a la dinámica que hay en otros puntos de la provincia de Misiones. Imagínate lo que es a nivel nacional. Entonces, eso tiene que tener... Si a nivel, el Estado se tiene que retirar de todos lados, a nivel nacional, municipal y provincial. Sí. Es el tema. Tiene que dejar a la gente producir económicamente libremente. Esa es nuestra premisa como liberales, además, y es hacia lo que quiere apuntar Javier Milei. Por supuesto que no podemos pasar de un Estado elefantiásico que tiene absolutamente atadas a las personas a uno, digamos, de una economía liberal independiente, que bueno, que los ciudadanos acuerdan sus contratos entre sí, como me estás diciendo el tema de la ley de alquileres, con alguna legislación nacional, quizás, por ejemplo, el Código Civil Comercial ya tiene un modelo de contrato de alquiler. O sea, ¿por qué siempre están metiendo los políticos la mano en cosas que ya están dadas y que han funcionado? Sí. Así que eso es lo que tiene que entender la gente, digamos, que siempre está pidiendo que el Estado le pague esto, que el Estado le... Si todos hacemos eso, no hay para todos, además, y no hay para todas las necesidades que existen, porque las necesidades son ilimitadas. Claro, sí, son limitadas. Entonces, hay que ver cuáles son las prioridades y qué se espera del Estado, porque yo, por ejemplo, no digo que el Estado desaparezca y esto, no, está bien un Estado que administre la justicia, que sea de contralor, justamente. Sí, el tema es, claro, que por ejemplo, si se concesiona a privados las obras públicas, haya un organismo que controle que eso efectivamente se haga y se haga como debe ser. Necesitamos más organismos de control en todo caso, o transformar las cosas que hay en organismos de control y liberar las fuerzas productivas del país. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Y bueno, y lo que vemos es que se crean como bolsas de trabajo con los organismos públicos,
en donde, por ejemplo, la agricultura indígena, ¿cómo es? Agricultura familiar indígena, tenía un 80% de pagos de sueldo del presupuesto que le entraba. Sí. Y se ahorraron en total 9.000 millones de pesos. Sí. Y así es. Sí, empezó a cerrar esto que encima son generalmente cuevas de militantes, ¿no? Porque el que trabaja ahí serán unos pocos nomás y el resto son todos, bueno, militaste acá sobre la campo, ahora dale, pasate a este instituto. Y empezó a cerrar toda esta... de cooptar y de comprar militancia, además. Claro. ¿No? Hay gente que... Por ideologías. Que dice, bueno, esta es mi idea, claro, yo la banco, estoy acá, digamos, trabajando por esta ideología. Ahora, si tengo que entrar a algún organismo del Estado, bueno, que se me tome un concurso o algo así, porque soy técnico en algo y realmente se necesita que esa persona esté en determinado lugar. Pero más allá de eso, ¿cuál es la idea acá? La idea es empezar a eliminar todos esos organismos que después se traducen además en impuestos a la gente, porque alguien tiene que pagar esos sueldos, y bueno, esos impuestos van a la comida, y además impuesto inflacionario. ¿Por qué dejaban correr el tema del impuesto inflacionario a los políticos? Porque bueno, de ahí sacaban el dinero para seguir inventando organismos. Entonces cuando uno escucha que lo primero que te dice un político es, no, hay que crear un organismo de esto y del otro, bueno, listo, empobrecedor. Así. Claro. También eso significa que alguien va a pagar eso. Exactamente, que de algún lado tiene que salir la plata, ¿no? Y generalmente sale el contribuyente, ¿no? Puede ser que de los argentinos, creo que un 20% de los argentinos que sean contribuyentes y después hay que pagar al resto de los argentinos que viven del Estado, ¿no? Son muchos puntos. Claro. Quiero tocar... Fíjate que eso tiene que ver con el primer punto. Dice, la inviolabilidad de la propiedad privada. Y todos dirán, che, pero eso es obvio. No es obvio. Porque los políticos no la tienen clara en ese sentido, me parece. Porque al crear un nuevo organismo, al generar más gasto público, van sobre tu propiedad otra vez. Claro. Entonces, pagame más impuestos. Una tasa acá, otra tasa allá, un impuesto acá, un impuesto allá. Es una manera de meterte la mano en el bolsillo y de ir sobre tu propiedad privada. Exactamente. Sobre el fruto de tu trabajo. Claro, no quiere decir propiedad privada solamente por ahí, para que lo entienda, un terreno, ¿no? Quiere decir el patrimonio en sí, ¿no? De lo que tengas. Sí, y por supuesto. Del cual uno tiene que pagar impuestos y tasa por todo. 2 y 3 veces, impuestos dobles, triples, sobre el mismo bien, a lo mejor una casa. Después, si tus hijos heredan tu casa que vos compraste con tanto sacrificio, encima le cobran otra vez un impuesto sobre algo que ya pagó impuestos, y muchos impuestos. Tal cual. Entonces, bueno, todo es así, todo está tan intrincado y tan enrollado que bueno, que va a ser una tarea titánica desenrollar todo este hilo, ¿no? Tal cual. Pero bueno, alguien lo tiene que empezar a hacer, alguien lo tiene que hacer. Y sí. Para que todo eso después se traduzca en mayor libertad para los ciudadanos, para emprender, porque ¿cuál sería la idea? Que no que seamos empleados o empleados del Estado o estemos esperando un plan, sino que digamos, bueno, hay posibilidades, el Estado no te ahoga con impuestos, vamos a fabricar algo, vamos a plantar algo, vamos a producir. Esa sería la idea. Sí, porque el Estado generalmente es tu socio cuando ganás. Ahora, cuando te va mal, claro, ahí te termina de hundir, ¿no? Ahí se retira, claro, o te termina de hundir. No, por lo general sí se retira y encima le quedas debiendo. Sí, él te va a cobrar hasta el último peso de los impuestos que vos le adeudes. Tal cual. Y si es posible te lo vas a cobrar adelantado también, ¿viste? Eso también estamos viendo, y todo eso son cosas que hay que eliminar, que hay que ordenar, y bueno, y esa es la titánica tarea que lleva a cabo Javier Milei ahora.
Bien, nos quedamos con ya sin tiempo, Ninfa, llegamos hasta el punto 4, si te parece la semana que viene continuamos, porque ahí también lo de la rediscusión de la coparticipación federal, que creo que es interesante para la provincia de Misiones, que viene reclamando hace mucho tiempo que, bueno, la provincia acá del noreste argentino que más aporta de la de Misiones, pero es la que menos recibe, por ejemplo, Formosa aporta, no sé, 2%, aportan 2 y recibe 8, para tener una idea, y la provincia aporta 8 y recibe 6. Sí. Entonces, bueno, claro, estaría interesante hablar sobre el tema. Y después también que nos comentes si ves que desde la renovación hay intención de participar o firmar este pacto de mayo. Eso queda para la semana que viene. Pero queríamos charlar, aprovechando que en esta semana, y bueno, se hizo público lo del concejal Chito Sartori, el concejal de Frente de Todos, y bueno, la renovación, según quien convenga, está ya hace 2 años en el cargo de concejal aquí en nuestra ciudad, percibe el sueldo de concejal, por supuesto, pero también percibe un sueldo de energía de Misiones, o EMSA, por ahí aquellos que, para que quede un poquito más claro, de casi 2 millones de pesos. Sabemos que esto no es compatible, en su momento le dieron el ok cuando recién asumió la banca, y bueno, ya parece que no hay marcha atrás. ¿Cómo ves esta noticia? Porque usted habla mucho de casta y me parece que esto es lo más parecido a la casta, ¿no? De que siempre... Es lo más representativo de la impunidad de la casta, porque lo que para nosotros sería ley, digamos, decir, no podés cobrar 2 sueldos del Estado, si bien hay excepciones como ser docente o ser técnico profesional... Ninguno de los dos casos cumple. Pero no... ¿Cómo? Que no cumple ninguno de los dos casos de esto. Sí, pero después leí las declaraciones de él que decía que él era docente. Ay, qué cara dura. Él era docente. Y yo pregunto, ¿qué tenía una escuelita dentro de EMSA? No sé, además, ese sueldo no es de un docente, discúlpame. O sea, mientras los docentes tienen todo el tiempo que salir a golpear las puertas, a hacer manifestaciones, a veces huelgas, que yo me imagino que no deben querer hacer eso, para ver si le suben un poquito el sueldo. Siempre es en cuentagotas, además. Todos estos capangas de la política se roban de un plumazo así 2 palos, así 2 millones. ¿Quién de nosotros gana 1 millón? 2 millones de pesos, sí. Y aparte... 2 millones de pesos, pero además el sueldo de concejal seguramente que debe ser otro tanto. Yo no sé cuánto gana un concejal. Y seguramente estarán en la orden entre los 600 y 700 mil pesos, más o menos. Que también... es una barbaridad, y que no tenga vergüenza de eso. Pero además el pueblo es muy manso y muy pacífico. Yo creo que como es el dinero de todos los de Iguazú, yo creo que tendrían que pararse y decirle las cosas, o hacer alguna manifestación en el Consejo Deliberante, donde tengan carteles que digan, fulano, renuncia al sueldo de concejal, algo hace, o sea, da una señal de que vos realmente estás con el pueblo. Además yo quiero saber quiénes son los que lo votan, o sea, eso explica muchas de las cuestiones de lo que pasa en Iguazú, por ejemplo, ¿no? Que uno va y dice, esta ciudad que tendría que ser una de las más pujantes, hermosas de Misiones, no tiene veredas, los servicios públicos son calamitosos, se inunda, no tiene agua. A esta altura del partido, y además después de más de 20 años de que la renovación está en el gobierno, se llena la boca hablando de un montón de cuestiones de obra pública, esto, lo otro, y de los más vulnerables, y sin embargo Iguazú parece detenida en el tiempo. Es una pena. Nada que ver con Foz de Iguazú, que vos pasás al otro lado y decís, ¿qué ciudad? Iguazú tendría que estar en el mismo nivel que Foz de Iguazú. Y en realidad mejor, porque de la triple frontera Iguazú es la más... Puerto Iguazú es la más antigua. Así que, imagínate. Sí, claro. Y además es un sitio de turismo internacional. Eso es lo mismo que pasa cuando te comentan, por ejemplo, que van a Cuba, y en Cuba hay unos maravillosos hoteles para los turistas que el régimen construye,
mientras a los cubanos se le cae el techo de las viviendas encima. Sí, y no tienen acceso a las playas, ¿no? A las playas las privatizaron todas, la tienen los hoteles, los resorts, pero los cubanos viven... Privatizó, claro, pero privatizó el Estado, claro. Así es. Es más, tienen hambre los cubanos, ahora salieron a manifestarse todos masivamente, por eso fueron noticia en redes otra vez. Cada tanto hacen eso por su libertad, una cosa tan básica como la libertad, y sabemos que están rodeados de mar y dice que el Estado no te deja pescar, o te da un cupo, o cosas por el estilo, espantosas, o los campesinos siembran y el Estado se lo decomisa. ¿Por qué? Porque claro, ellos tienen que tener el control de los medios de producción, como sistema feudal, socialistas comunistas. Sí. Entonces, aunque no parezca, y supuestamente nosotros votamos, lo nuestro va camino a ser una democracia fallida por el tema de la ley de lemas, por un montón de trampas electorales que estamos viendo hace mucho tiempo, y estamos hartos de eso, y con una forma un poco más disimulada. Ay, no, pero cada 2 años se vota y cada 4 años se vota. Hay una forma más disimulada de esa dependencia absoluta que vemos en Cuba, y que hace que los estados muy socialistas se vengan abajo, porque vos ves las edificaciones cubanas, ves los autos de 1950, sí. El estado calamitoso de las personas, además, todos los que viajan a Cuba y se topan con algún cubano que le están mendigando un jabón o cosas por el... Así es la verdad que es degradante el nivel hacia lo que puede ir llevando esto, y esto encima es como deslizarse lentamente, no es algo que de hoy a mañana, no sé, en Argentina nos convertimos en Cuba, no es así. Pero las políticas que van llevando a lo largo de décadas, cada vez hace que tu sueldo sea en dólares, sea una miseria, y vos ya no puedas, digamos, decir, por más que yo trabaje 10 horas y mi mujer trabaje y mi hijo trabaje y juntemos toda esa plata, no me puedo comprar un auto, no puedo tener acceso a una vivienda digna, o tengo que estar alquilando. Encima, con todo el tiempo la gente está muy angustiada por todas las trabas que pone el gobierno, las regulaciones. Tal cual. Y cada vez aprieta más el torniquete. Bueno, esperemos que eso ahora con el gobierno de Javier Milei llegue a su fin. Bien. Que comience, digamos, el alivio, la libertad, haya una perspectiva de futuro, hayan créditos, y bueno, que todo lo que inversiones. esperamos, ¿no?, para nuestro país, que podamos desarrollarnos, que podamos crecer, que nuestros nietos quieran quedarse, nuestros hijos y nuestros nietos quieran quedarse en este país. Y obviamente en la ciudad de Iguazú, en Posadas, en los lugares que son nuestros, porque ¿por qué nos tenemos que ir a vivir a otros países en trabajos que quizás acá no haríamos? No sé, pienso, ¿no? Y la única porque manera a veces de poder hacer una diferencia económica. Ninfa, nos quedamos sin tiempo, sí, ya nos pasamos bastante del horario, tenemos una agenda que seguir. Te agradecemos el contacto telefónico por tu columna, como siempre, y bueno, nos estaremos reencontrando el miércoles que viene, si Dios quiere. Seguramente, les agradezco mucho, un saludo a todos. Chao. Ahí tenemos un contacto telefónico con la referente de La Libertad Avanza aquí en la provincia de Misiones, Ninfa Alvarenga. Hablamos sobre el Pacto de Mayo, algunos puntos, porque son 10 puntos que lo estaremos terminando de completar la semana que viene. Vamos